Doctora, ¿empiezo de nuevo o dónde me quedé? Eh, Bien, ya que me han confirmado que se puede ver, voy a empezar de nuevo. Vamos a empezar con lo que sería el lupus eritematoso sistémico. La definición, esta es una enfermedad autoinmunitaria crónica que se caracteriza por una inflamación multiorgánica y la circulación de autoanticuerpos. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, tiene mayor frecuencia en mujeres que en varones, una proporción de 2 a 5 mujeres por un caso en varón. Generalmente afecta más a las mujeres en edad reproductiva. Hablando exactamente del lupus eritematoso infantil, se produce antes de los 5 años. Sin embargo, se suele diagnosticar recién en la adolescencia, entre los 11 a los 12 años. En los niños y adolescentes tienen una tasa de 1 a 6 casos cada 100.000 y sus manifestaciones suelen ser las más graves. Como dije, es una enfermedad de una inflamación multiorgánica, por lo tanto, los órganos más afectados van a ser la piel, también las articulaciones, los riñones, las células hematopoyéticas, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Dentro de la patogenia, esta no tiene una causa, suele ser hasta ahora muy desconocida. Sin embargo, se han propuesto que puede haber la intervención genética y también la intervención ambiental como la luz UV del sol, el género, enfermedades infecciosas, entre otros. Y esto se produce porque hay la producción de autoanticuerpos contra nuestros propios antígenos. Por ejemplo, cuando tenemos las células cutáneas de lupus eritematoso sistémico, estas son muy sensibles a la luz UV. Por lo tanto, luego de su muerte, se va a liberar todo este contenido de las células que van a estar compuesto por estos antígenos nucleicos. Y lo que va a hacer es la circulación sanguínea y luego conocemos que las células, los linfocitos B, van a ser los productores de anticuerpos y se va a producir los autoanticuerpos por estos linfocitos B que van a recorrer por una circulación sistémica. Vamos a seguir con lo que sería la clasificación EULAR. Vamos a ver las manifestaciones clínicas y los parámetros inmunológicos. Dentro de las manifestaciones clínicas se tienen las manifestaciones constitucionales, si el paciente presenta fiebre, en manifestaciones cutáneas, si hay alopecia, úlceras orales, lupus subagudo o discoide y el lupus agudo cutáneo. En las manifestaciones articulares, si el paciente presenta sinovitis o hay dolor en menos de 2 articulaciones, las manifestaciones neuropsiquiátricas, como delirios, psicosis, convulsiones, citis si hay derrame pleural o pericárdico, o pericarditis aguda, las manifestaciones hematológicas como la leucopenia, la trombocitopenia, la hemólisis autoinmune, en las manifestaciones renales, la proteinuria y por biopsia, la clasificación de una nefritis lúpica. En los parámetros inmunológicos, el recuento de los anticuerpos antifosfolipídicos, también recuento del complemento C3 o C4 o ambas, y los anticuerpos altamente específicos que son los DNAs. Para hacer el diagnóstico y la clasificación de lupus eritematoso sistémico, el paciente debe tener mayor a 10 puntos y todos los pacientes deben tener el ANA positivo. También es importante recalcar que solo el criterio más alto en cada categoría es el puntaje que se da. Por ejemplo, si nuestro paciente presenta derrame pleural pericárdico y pericarditis, dentro de el puntaje que se le va a dar, solo va a ser el más alto, es decir, si presenta pericarditis aguda, lo que sería 6. Ahora siguiendo con las manifestaciones clínicas, dentro de los Es que síntomas... tu audio está entrecortado. Doctora, ¿me escucha bien? ¿Hola? ¿Ahora se me escucha, doctora?
Está entrecortado. Pero debe ser de las señales porque es tan terrible, dice las líneas. Sí, creo que mis compañeras me pueden escuchar, doctora, creo que. Yo también te escucho, pero entrecortado. Y así de nomás. Bien, dentro de los síntomas en los niños más comunes suelen presentar fiebre, astenia, anomalías hematológicas, artralgias y artritis. Y bueno, estas son las manifestaciones, están subdivididas en categorías como las constitucionales, que pueden ser la astenia, anorexia, fiebre, pérdida de peso, linfadenopatías, en osteomuscular, la artritis, miositis, artralgias, entre otros. La piel, el exantema malar, que es conocido como, vamos a ver en imagen, es este exantema en forma de mariposa. También el exantema discoide, exantema fotosensible, también el fenómeno de Raynaud, aftas bucales y nasales, entre otros. Dentro de las manifestaciones renales tenemos el síndrome nefrótico, que se caracteriza por una hipertensión, la proteinuria, la hematuria, el edema, la hipoalbuminemia. Manifestaciones cardiovasculares como puede ser la pericarditis, la miocarditis, endocarditis de Lippmann-Jacques. En el neuropsiquiátrico, las convulsiones, psicosis, depresión, deterioro cognitivo, cefaleas, entre otros. Y el pulmonar, como la pleuritis, enfermedad pulmonar intersticial, también el derrame pleural, hipertensión pulmonar y el edema, embolia pulmonar. En el hematológico, también muy frecuente las manifestaciones en niños, como las citopenias inmunitarias, la anemia hemolítica, cuadros de hipercoagulabilidad, enfermedades trombóticas y la trombocitopenia. En el digestivo, como hepatoesplenomegalia, pancreatitis, enteropatías por pérdida de proteínas. En ocular, las vasculitis retinianas, la escleritis, edema de papila, entre otros. Y otros también manifestaciones es el síndrome de la activación macrofágica. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Orozco y voy a continuar con la exposición del lupus acerca ahora de exámenes de laboratorio. Como ya se mencionó, vamos a presentar leucopenia, trombocitopenia, también anemia. De los anticuerpos asociados a lupus, se ve que un 95 a 99% presentan ANA positivo. Sin embargo, se ha visto que alrededor de un 20% individuos sanos van a tener ANA positivo. También se ve que el complemento C3 y C4 va a disminuir de forma característica durante la enfermedad activa. Además, podemos ver deficiencia de vitamina D frecuente en niños y adolescentes que contribuye a la disminución de la densidad ósea y la osteopenia. Sobre los marcadores de inflamación, vemos que la velocidad de sedimentación glomerular suele estar elevada en la enfermedad activa y la proteína C reactiva su presentación es de peor pronóstico de la actividad de la enfermedad. Si esto se encuentra de forma elevada, de forma significativa, refleja infección, mientras que las elevaciones leves crónicas indican un aumento de riesgo cardiovascular. Sobre los anticuerpos antifosfolípidos, se encuentra en un 66% de los casos y aumenta el riesgo de coagulación. Se ve, entre ellos tenemos el anticuerpo anticardiolipínico y el anticoagulante lúpico circulante. Es importante mencionar que hay anticuerpos frente al ADN cadenario. Estos van a ser específicos del ES y se van a correlacionar con la actividad de la enfermedad, particularmente en aquellas nefritis significativas. También podemos mencionar el anticuerpo anti-Smith, que se encuentra también de forma específica en el ES. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando sobre la terapéutica, de forma general, vamos a indicar que estos pacientes usen protector solar y eviten lo más posible la exposición directa del sol. La piedra angular de tratamiento serán los corticoides, presentando dosis de metilprednisolona intravenosa de 30 miligramos kilogramo día durante 3 días, con un máximo de 1000 miligramos día. También podemos usar prednisolona oral de 1 a 2 miligramos kilogramo día. Se ha visto que en la mayoría de pacientes va a ser necesaria la introducción de fármacos inmunosupresores o redes esteroides para así limitar la exposición acumulada de esteroides. Estos van a ser el metotrexato,
leflunomida, citoprina, micofenolato mofetilo, tracolimus, ciclofosfamida, rituximab y belimumab. Sobre el metotrexato, el leflumoximida y la citoprina, estas indicadas en enfermedades moderadas persistentes, la presencia de artritis, en la afectación cutánea para enfermedades hematológicas significativas, enfermedad pleural. La ciclofosfamida y el micofenolato mofetilo y acetoprina, indicadas para nefritis lúpicas, el micofenolato mofetilo y rituximab para manifestaciones hematológicas significativas, como leucopanías graves, anemias hemolíticas, trombocitopenias, y la ciclofosfamida intravenosa se reserva para que es un les grave. Ante la presencia de insuficiencia gonadal va a ser bastante poco vista en mujeres jóvenes, pero para ayudar a evitarla se administra acetato de leuprelina. El plan de tratamiento consensuado por el Childhood Arthritis Rheumatology Research Alliance indica para nefritis lúpica proliferativa tanto tipo 4 como algunas tipo 3, 5 y 6. La administración de 6 meses de ciclofosfamida, 500 a 1000 miligramos metro cuadrado intravenoso mensualmente, o micofenolato mofetilo, 600 miligramos metro cuadrado hasta 1500 miligramos 2 veces al día. Esto como dosis de inducción y combinada con 1 o 3 regímenes estandarizados de corticoides. Siguiente, por favor. Bueno, y si estamos ante un adolescente con un peso adulto, ya vamos a cambiar un poco la posología. Ahora la ciclofosfamida se va a dar en dosis fijas de 500 miligramos cada 2 semanas durante 3 meses para así que no haya muchos efectos adversos. Siendo el tratamiento después de la inducción de mantenimiento, ciclofosfamida por 3 meses o micofenolato mofetilo o acetoprina por 36 meses. Otras terapias de estudio para el lupus tenemos el rigelumab y el anifrolumab. Acerca de la prevención, se ha visto que hay mayor riesgo de aterosclerosis en los pacientes con lupus, por lo cual tenemos que tener en cuenta los niveles de colesterol, el consumo de tabaco, el índice de masa muscular, y también hay estudios que indican una prevención primaria con estatinas, siempre y cuando sean pacientes puberales con un PCR alto. Ante la presencia de un síndrome antifosfolípido, o sea, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos más un antecedente de coágulo, se indica una anticoagulación de largo plazo, y en caso de no tener antecedentes de coágulo, se receta aspirina 81 miligramos al día. También es importante la administración de calcio y vitamina D, debido a que hipovitaminemia de vitamina D va a aumentar la susceptibilidad al ES. Acerca de las infecciones, hay que estar particularmente atentos ante el neumococo, ya que va a complicar el lupus. Entonces, se debe realizar una inmunización de forma rutinaria. Sobre la ansiedad y depresión, realizar intervenciones de terapia cognitivo-conductual para aumentar la resiliencia ante la enfermedad. Y acerca del embarazo, se ha visto que se empeora con la presencia de lupus, y también se ha visto que varios medicamentos para tratarlo son teratógenos. Entonces, se indica hidroxicloroquina durante todo el embarazo. Siguiente, por favor. Acerca de las complicaciones, las principales causas de muerte son infección, las complicaciones de glomerulonefritis, las enfermedades neuropsiquiátricas, y a largo plazo serían las complicaciones arterioscleróticas y los tumores malignos. En el cuadro podemos ver las diferentes morbilidades de acuerdo a diferentes sistemas como renal, cardiovascular y inmunitario. Sobre el pronóstico, este va a ser notablemente peor si lo comparamos a un lupus ya dado en la edad adulta. La supervivencia de 5 años va a ser de un 95% y de 10 años de un 80-90%. Debido al prolongado tratamiento y que las manifestaciones son más graves, va a tener una mayor morbilidad y mortalidad. Por eso, lo ideal es que el tratamiento sea multidisciplinario y con acceso completo a pediatras con subespecialidad. Siguiente, por favor. Bueno, acerca del diagnóstico diferencial, como se mencionó, no todos los individuos con lupus se puede presentar ANA positivo y no necesariamente tener lupus, entonces hay que considerar los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si tenemos un ANA positivo más enfermedades multisistémicas, también hay que pensar en la presencia de infecciones, otras enfermedades autoinmunes e inflamatorias sistémicas. Como diagnóstico diferencial tenemos a las leucemias linfoblásticas agudas, a la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, a la enfermedad de Castleman,
Siguiente, por favor. A las infecciones virales, especialmente lo que es el parvovirus, el herpes virus, en especial el Epstein-Barr y el citomegalovirus, y a las enfermedades reumáticas o autoinmunes sistémicas, que también encuentran un positivo, y a riesgos multisistémicos, como la enfermedad mixta de tejido conjuntivo, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis juvenil y el esclerodermia. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra González Suárez y voy a continuar con el tema del lupus neonatal. Bueno, en cuanto a lo que es la introducción, podemos tener en cuenta que es una enfermedad autoinmune de transferencia pasiva de lo que son los autoanticuerpos de madre al feto. En mayor frecuencia se presentan lo que son los hallazgos cardíacos y los hallazgos cutáneos. La complicación más grave de este caso es un bloqueo cardíaco completo a un 20% de lo que es una miocardiopatía y un bloqueo cardíaco congénito que puede asociarse a enfermedades extraganglionares. En cuanto a lo que es la epidemiología, se tiene en consideración que la incidencia de este tipo de lupus neonatal es de 1 cada 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos y un predominio de lo que son el sexo femenino. En la parte cardíaca, lo que es el bloqueo cardíaco congénito es responsable del 80 al 95%, el bloqueo auriculoventricular un 2% de hijos de mujeres con anticuerpos contra RO y anti-LA, y en lo que es las manifestaciones cutáneas, se puede manifestar que presenta un porcentaje de 4 a 16%, y en hijos de madres anti-RO y anti-LA positivo, en este caso. También tenemos muchos casos de madre asintomática reactiva de anticuerpos que puede presentar una bradyurismo de feto y una erupción cutánea en el feto, y la prevalencia en cuanto a lo que son los anticuerpos y anti-RO es un 40%, y en otro tipo de síndromes de un 100% como es el de Sjögren. Y en lo que es el bloqueo cardíaco congénito tiene un riesgo de recurrencia de un 18%, una erupción con una recurrencia de un 30% y la complicación de ambos de un 13 a un 18%. En cuanto a lo que es la patogénesis, voy a retroceder. Uno antes. Ya. En cuanto a lo que es la patogénesis, podemos mencionar que es una enfermedad rara de 1 de cada 50 y tiene una discordancia en gemelos monocigóticos. En el paso transplacentario se puede presentar lo que es el anti-ROI y también lo que es el anti-LA, y afecta a los órganos neonatales. Puede presentar un bloqueo cardíaco con lo que es la unión de los anticuerpos anti-ROI y anti-LA. Se puede dar una apoptosis de lo que es la célula cardíaca fetal, la autoinmunidad, lesión y fibrosis del nódulo auriculoventricular. En cuanto a lo que es autoanticuerpo de las manifestaciones cardíacas, de lesiones cardíacas, hay una inhibición de lo que es el calcio por el canal de calcio tipo L y T. Y en cuanto a lo que son los autoanticuerpos, tenemos el anti-ROI y anti-LA con una adquisición pasiva y riesgo de lo que es una manifestación cutánea, y madres asintomáticas puede darse a través de lo que es una bradicardia fetal. Y entre otros factores, podemos ver otros como el anticuerpo de maternos contra el antígeno, que es el anti-U1-RNP en enfermedades de la piel, como es el HLA-TQP1 o 2, y entre otros, como el polimorfismo de gen factor de crisis tumoral alfa. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos lo que son las manifestaciones cutáneas, como las lesiones anulares eritematosas o maculares arqueadas con márgenes activos elevados. La ubicación puede ser cuero cabelludo, el área periorbitario como los ojos, pero también puede presentarse lo que es la palma de manos, planta de pie, región del pañal, puede ser autolimitada y una resolución de 6 a 8 meses de edad de vida media de IgG de 21 a 25 días. Presencia de telangiectasia, y también en cuanto a lo que es la histopatología, lesiones
eritematoso-descamativas. En lo que es las manifestaciones cardíacas, podemos presentar diferentes grados, que es de primero, segundo, tercer grado, 18 a 25 semanas de gestación. Puede presentar una bradicardia fetal y en tercer grado, que es la más grave, puede presentar un bloqueo cardíaco completo con disección de la frecuencia auricular y ventricular, y la disritmia no es permanente y es de buen pronóstico. Y otras anomalías cardíacas asociadas es el conducto arterioso permeable, lo que es el foramen oval permeable, estenosis pulmonar, casos de miocarditis más cardiomegalia o insuficiencia valvular, y también presencia de lo que es una dilatación aórtica asociada a anticuerpos maternos anti-Ro. Siguiente diapositiva. Mi nombre es Alejandra Medina y vamos a comenzar con otras manifestaciones. Primero, manifestar lo que son las manifestaciones hepáticas, hematológicas y neurológicas. Sabiendo que en hepáticas pues va a incluir lo que es el aumento de enzimas hepáticas, que puede persistir hasta 6 meses. También hay presencia de hepatoesplenomegalia leve, colestasis y hepatitis. En cuanto a las hematológicas, pues vamos a ver presencia de anemia, neutropenia, trombocitopenia y raras ocasiones anemia plástica. En cuanto a las neurológicas, pues a veces se sabe que existe alguna asociación con los anticuerpos Ro y va a haber presencia de hidrocefalia, microcefalia o disfunción neuropsiquiátrica. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta de que tiene que estar presente tanto la madre como el niño y hay que saber si están afectados con con un anti-Ro o anti-La o anticuerpos antirribonucleoproteínas. También se tiene que sospechar si el feto está desarrollando algún bloqueo cardíaco, algún tipo de exantema o alguna manifestación hepática. Para ello se tiene que realizar el tamizaje y vigilancia, esto mediante una vigilancia prenatal y también el cribado materno. Cuando es prenatal, pues este incluye una detección materna de anticuerpos anti-Ro, anticuerpos anti-La y también la vigilancia en el útero para poder detectar el bloqueo cardíaco. Y en cuanto al cribado materno, pues este tiene una mayor probabilidad de tener anticuerpos que tienen que hacer antes de la concepción y obviamente se tiene que hacer al finalizar el trimestre. Actualmente no se realizan, pero sí se debería de realizarlo para poder tener terapias preventivas. En cuanto a la vigilancia fetal para bloqueo cardíaco, pues se recomienda que hay que tener un control más intensivo durante el embarazo con vigilancia ecocardiográfica, ya que nos va a permitir el diagnóstico de bloqueos auriculoventriculares. Y esto pues se tiene que realizar en etapas tempranas para poder obtener mejores resultados. Se sabe que el periodo más vulnerable es durante el periodo de 18 hasta la 24 semana de gestación. Otro tipo de método más económico y que permite a la madre participar en su propia vigilancia durante el embarazo es la monitorización de ritmo y la frecuencia cardíaca fetal en el hogar. Esto se le puede sumar lo que es la ecocardiografía de vigilancia semanal. Otros son las pruebas postnatales, que aquí se debe realizar pruebas de anticuerpos maternos anti-Ro para poder descartar algún tipo de recién nacido con bloqueo cardíaco, ya que es lo más usual dentro de un 80 o 95%. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos 6 manifestaciones, que es por ejemplo la urticaria, siendo una placa eritematosa circunscrita y elevada, suele ser de picación intensa y se diferencia por ser elevada en lugar de atrofiada. En cuanto a la tina corporis, pues esta es una placa pruriginosa circular, eritematosa y se diferencia por ser descamativo y también por presentar hifas. En cuanto a la dermatitis seborreica, esta es una manifestación común en recién nacidos, es la costra láctea con escamas amarillentas y grasosas, y en cambio en lupus neonatal vamos a ver que son escamas más purpúricas. En cuanto a los eritemas anulares de la infancia, esto es raro, se distingue del lupus neonatal por ser de curso migratorio, tienen lesiones con borde descamativo, con eritema y suele desaparecer dentro de 6 meses. Otro es el cutis marmorata telangiectática congénita, que se suele confundir con lesiones atróficas reticulares del lupus neonatal, pero en sí estas afectan a extremidades inferiores de forma unilateral.
Y el último es la histocitosis de células de Langerhans, que son pápulas en sí de color marrón a púrpura, similares a un sarpullido del lupus neonatal, y se puede distinguir de forma histológica e inmunofenotípicamente. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues podemos hacer un tratamiento del lupus neonatal cutáneo. Eso se tiene que hacer de modo preventivo, es decir, que tenemos que recomendar evitar la exposición solar en los primeros meses de vida, también realizar el electrocardiograma a los 3 días de vida para poder descartar lo que es el bloqueo auriculoventricular, tanto de primer como segundo grado. Es por eso que es importante recordar también la realización de un electrocardiograma, también el hemograma completo y una bioquímica completa hepática. Por otro lado, el tratamiento del bloqueo auriculoventricular congénito se tiene que realizar un consejo preconcepcional. Esto se tiene que realizar mediante los datos de riesgo de recién nacido. Se tiene que hacer un estudio prospectivo en aquellas pacientes que sean antirropositivas. Se tiene que tener en cuenta el riesgo de recurrencia hay un antecedente que puede tener una frecuencia de un 20%. En cuanto al tratamiento curativo, pues se tiene que realizar durante el embarazo. El tratamiento intraúteros en sí se divide en lo que es el tratamiento sintomático, que está destinado a lo que es acelerar el ritmo cardíaco fetal, y también lo que es el tratamiento con corticoides, que se puede hacer con corticoides fluorados, es decir, con dexametasona o betametasona, ya que son los que van a poder atravesar la barrera placentaria al no ser inactivados por la hidroxilasa placentaria. Se recomienda realizarlo con una dosis de 4 miligramos por día, eso también como medida preventiva. En caso que se dé un tratamiento postnatal, pues aquí se recomienda la implantación de un marcapasos. Siguiente, por favor. Listo, vamos a continuar entonces con la artritis idiopática juvenil. El siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta enfermedad incluye artritis idiopáticas que van a comenzar desde la infancia hasta la adolescencia y van a ser caracterizadas por la presencia de inflamación articular, y también son acompañadas en la mayor parte de manifestaciones inespecíficas de órganos, como por ejemplo piel o ojos, o también pueden ser afectaciones o manifestaciones sistemáticas, ¿no? Como puede ser la pérdida de peso, astenia o fiebre. Entonces, en base a antecedentes familiares, lugar de afectación, evolución y también los síntomas extraarticulares asociados, se ha realizado una clasificación, ¿no?, que va a permitir diferenciar los casos en categorías de artritis idiopática juvenil, que tiene limitaciones, pero posee un innegable valor para predecir los pronósticos y también para dar tratamientos adecuados. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y patogenia, es una enfermedad autoinmune en cuya patogenia se implica diferentes componentes del sistema inmune, ¿no? La membrana sinovial también contiene numerosos tipos de células inflamatorias y va a incluir neutrófilos, células plasmáticas, células dendríticas y también una zona elevada de proporción de células T activadas. Ahora, aquí también las citoquinas preinflamatorias se van a encontrar elevadas tanto en el suero como en el líquido sinovial. Y bueno, asimismo también existen numerosas evidencias de la sobreestimulación del compartimento B, como la presencia de frecuente de lo que es anticuerpos antinucleares, los anticuerpos ANA. Y bueno, hay un modelo etiológico más aceptado, que es el de una infección de individuos con susceptibilidad genética predisponente, ¿no? Aquí incluye agentes infecciosos como agentes genéticos. Los agentes infecciosos, se hizo un estudio con parvovirus B19, virus de Epstein-Barr, virus de la rubiola y también de influenza A, pero no ninguno se encontró alguna evidencia suficiente para afirmar que tienen algún papel etiológico. En cuanto a factores genéticos, gran parte de la investigación se hizo estudios en genes HLA, y también genes que no tenían que ver con HLA, ¿no? Interleucina 6, factor inhibidor de migración de macrófagos, lo que es el factor de necrosis tumoral y lo que es un gen que es el SLC1A1, ¿no?, que es importante en la resistencia natural de varias infecciones intracelulares que están mediadas por macrófagos. Siguiente, en cuanto a la clasificación, vamos a clasificarlos en artritis sistémica, que esta es la forma preferente del entre 1 y 5 años de edad, y va a afectar a ambos sexos, y aquí se van a encontrar los enfermos más graves, tanto en la afección articular, que va a arrasar con muchas complicaciones, ¿no? Retraso de crecimiento, osteoporosis,
amiloidosis, y aquí hay una triada: la fiebre diaria picos, exantema, y bueno, también una artritis que puede ser en una o más articulaciones, y van a constituir la forma clásica de presentación de esta artritis idiopática juvenil sistémica. Otra es la oligoartritis, que que suele aparecer antes de los 6 años de edad y predomina en el sexo femenino, y la afectación suele ser en miembros inferiores y también va a ser asimétrica, ¿no? Y es más frecuente en la rodilla, seguida de los tobillos, y es un poco rara. La siguiente es la polioartritis factor reumatoide positivo. Esta va a ser simétrica y muy persistente y va a tener preferencia en pequeñas articulaciones de las manos y los pies también, y va a ser similar. Va a tener cambios radiológicos que van a ser tempranos a inicio de la enfermedad. Y otra puede ser la poliartritis factor reumatoide negativo, que esta va a presentar entre el 20 al 25% de casos, y su presentación puede ser heterogénea, ¿no? Y existen 4 subtipos diferentes: uno que es similar a la poliartritis con factor reumatoide positivo, otro que es similar a la artritis idiopática juvenil sistémica, otra que es similar a la oligoartritis extendida, y otra que es similar o que se la denomina como formas secas, que es un pequeño grupo de pacientes que apenas refieren dolor. Siguiente, por favor. En cuanto a su presentación clínica, vamos a ver los síntomas más frecuentes, que es fiebre, artritis, erupción o rash y linfadenopatías, pero también va a haber variedad de signos y síntomas. Estos se pueden clasificar en manifestaciones articulares, que dan un comienzo con las artralgias, y después una artritis que se caracteriza por un edema intraarticular y presenta síntomas como limitación de la amplitud de movimiento, sensibilidad al dolor con el movimiento o al calor, una rigidez matutina con cojera, o pueden asociarse a una fatigabilidad fácil y un empeoramiento en la calidad del sueño. En las manifestaciones extraarticulares vamos a ver la fiebre, que tiene un patrón de pico alto por fiebre al día, un pico de mayor de 38,5 grados centígrados, y las temperaturas normales o subnormales durante el resto del periodo de 24 horas, y esto se denomina fiebre cotidiana. La erupción, que como vemos en imagen es una presentación de múltiples máculas redondas u ovaladas que están ligeramente elevadas y pueden ser de diferentes tamaños. Los más pequeños van a tener una ligera palidez que lo rodea, y los más grandes una palidez central. Este es de color rosa salmón y es más prominente con la fiebre. Y el síndrome de activación de macrófagos, que es una complicación grave y debe tratarse con emergencia porque es potencialmente mortal. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, va a basarse en la clínica del paciente, ya que no existen estudios de laboratorios que por sí lo hagan, y mi compañera ya explicó justamente y bueno, solamente tener en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. Siguiente, por favor. En el tratamiento, la terapia inicial va a depender de la gravedad de la presentación. Cuando la enfermedad es aguda, leve o moderada, es decir, que tiene síntomas no incapacitantes como la fiebre, la erupción cutánea, la artritis, pero que es leve o moderada y sin evidencia del síndrome de activación de macrófago, esta va a empezar con AINES en dosis antiinflamatorias estándar, y no debe durar más de una semana o 2, ya que generalmente se necesita un agente adicional. Y cuando la enfermedad es aguda, de moderada a grave, es cuando ya presenta manifestaciones sistémicas graves, como serositis, un posible síndrome de activación de macrófago temprano, una poliartritis de moderada a grave con o sin prueba de AINE, y que la fiebre tenga una mala respuesta con el AINE. Entonces se debe iniciar el tratamiento con agentes biológicos que inhiben la interleucina 1 y la interleucina 6, como la anakinra, la canakinumab y la tocilizumab, y también el uso del AINE para controlar el dolor. Algunos mencionan también el uso de glucocorticoides y metrotexato como agente ahorrador de esteroides, porque brindan un inicio de acción rápida y una eficacia casi uniforme, incluso para niños que están graves. Pero los agentes biológicos que bloquean los efectos de interleucina 1 y de interleucina 6 a menudo son más efectivos, ya que tienen efectos secundarios más favorables que el uso a largo plazo de glucocorticoides. Y los pacientes que presentan síntomas relativamente graves o que tienen una sospecha de síndrome de activación de macrófagos más temprana deben ser tratados con glucocorticoides, además del agente anti-interleucina 1 y interleucina 6. Siguiente, por favor.
Disculpe, me olvidé de presentarme, era Ángela Rodríguez y bueno, ahora vamos a continuar con el otro tema. Vamos a continuar con la enfermedad de la dermatomiositis. Mi nombre es Jimena Núñez. Siguiente, por favor. Esta enfermedad es multisistémica y es de etiología desconocida. Va a estar caracterizada por una inflamación no supurada del músculo estriado y de la piel, con una presencia de vasculitis como una alteración anatomopatológica subyacente, y va a cursar con una debilidad muscular simétrica, rash y aparición tardía de la calcinosis. En su incidencia anual va a ser aproximadamente de 0.2 por 100.000 habitantes menores de 16 años. En cuanto a su etiología y patogenia, va a ser desconocida, pero han surgido diferentes mecanismos patogénicos. En el primero tenemos los factores genéticos. Entre estos se va a describir la asociación de determinados alelos del HLA y algunos polimorfismos del gen de factor de necrosis tumoral alfa, que van a condicionar una mayor producción de esta citoquina proinflamatoria. También tenemos los factores ambientales, que va a ser la presencia de un desencadenante infeccioso que va a estar sospechado por 3 observaciones. La primera es la aparente estacionalidad del inicio de la enfermedad, ya que va a presentar un predominio en verano y en primavera. La segunda es la distribución estacional de las fechas de nacimiento de los pacientes, lo cual va a sugerir una influencia en las exposiciones a las etapas precoces de la vida. Esto nos ocasiona un desarrollo posterior de la enfermedad. Y en tercer lugar tenemos la descripción de muchos pacientes afectados que van a tener un antecedente de infecciones del tracto respiratorio superior o gastrointestinal en los meses previos. No obstante, hasta la fecha no se van a identificar ningún microorganismo responsable. Como tercer factor tenemos el mecanismo inmunológico, donde tenemos la transferencia de las células maternas hacia el feto durante el embarazo. Esto es llamado microquimerismo materno, donde se puede observar hasta un 80-100% en las muestras de tejido muscular de pacientes que van a tener dermatomiositis juvenil. Estas células maternas nos podrían desarrollar una inmunoreactividad hacia los tejidos propios del individuo y conducir a la enfermedad. En cuanto a la combinación de los factores predisponentes y desencadenantes, nos lleva a la activación del sistema inmunitario por diferentes mecanismos, produciendo una vasculitis inflamatoria. Esta vasculitis va a ser la responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La inflamación vascular no va a estar limitada a los vasos del músculo y la piel, sino que también puede estar afectando a otros tejidos como el tracto gastrointestinal, los pulmones, los ojos, los riñones, el corazón. Todo esto va a condicionar a las diferentes manifestaciones y las complicaciones de la enfermedad. Siguiente, por favor. Esta enfermedad va a presentar 4 fases. El primero va a ser el periodo prodrómico. Esta fase puede durar semanas o meses y los síntomas son específicos. En la debilidad muscular progresiva y la erupción, esta fase va a aumentar a lo largo de días o semanas y luego se estabiliza. Una vez que se logra esa estabilización, la recuperación puede tardar entre 1 y 2 años. La tercera fase es la debilidad muscular persistente, la inflamación muscular y la erupción, que van a durar hasta 2 años. Y finalmente la recuperación, que puede ocurrir sin consecuencias aparentes o que puede ocurrir después de 2 años o más, causando una debilidad muscular residual, atrofia muscular o contracturas. Siguiente, por favor. En lo que es la presentación clínica, tenemos que la debilidad muscular es el sello distintivo de la dermatomiositis juvenil. La erupción de Gordon también está presente, la erupción de heliotropo, erupción malar facial puede haber también, un cambio capilar del pliegue unguial, mialgia o altargia, disfonía o disfagia, anorexia y fiebre también. Aunque casi todos los pacientes con esta enfermedad desarrollan debilidad muscular, las erupciones clásicas son el hallazgo inicial más común en la presentación. Y hay hallazgos adicionales que incluyen estatura y peso más bajo, artritis, dificultad para tragar y dolor abdominal. Las manifestaciones cutáneas de esta enfermedad pueden aparecer en ausencia de una enfermedad muscular clínicamente aparente en un pequeño número de niños, y esta presentación se denomina dermatomiositis amiopática. Los niños con esta presentación nunca pueden desarrollar debilidad muscular, sin embargo, en otros, la dermatomiositis amiótica puede reflejar una fase temprana en el curso de la enfermedad antes de que se desarrolle la debilidad muscular. Siguiente, por favor.
Continuando con los diagnósticos, vamos a ver que se va a establecer ante la presencia de manifestaciones dérmicas características, como es la debilidad muscular proximal y la elevación de enzimas musculares en ausencia de datos de laboratorio que nos puedan corresponder a LES o alguna enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Tenemos los criterios de Rohan y de Peter. Estos van a seguir vigentes. Para esto necesitamos ver qué es la debilidad muscular proximal simétrica, la elevación de las enzimas musculares, los cambios en el MG típicos de la miositis, el rash típico y la biopsia muscular que muestra miositis inflamatoria. Para el diagnóstico de la dermatomiositis, tenemos que es imprescindible la presencia de un rash cutáneo, se asegura con 4 criterios, va a ser probable con 3 criterios y es posible con 2 criterios. Además de eso, tenemos pruebas complementarias, como es la determinación de las enzimas musculares, las cuales deben hacerse de las 4 enzimas, porque hay casos que solo cursan con la elevación de solo uno de ellas. También el electromiograma, la biopsia muscular, el hemograma, la velocidad de sedimentación y el PCR. Bueno, vamos a ver que no suele presentar alteraciones significativas. También tenemos el ANA, que son positivos en el 60% aproximadamente de los casos y generalmente van a ser inespecíficos, además de los exámenes radiológicos. Como exámenes opcionales tenemos la radiografía simple, la gamografía que puede venir acompañada de una tomografía, una ecografía y una resonancia magnética, que puede ser en T2 o con espectroscopía. En cuanto a los estudios recomendados, tenemos el oftalmológico, las pruebas funcionales respiratorias, que es la detección de un patrón de pulmonar restrictivo, la capilaroscopía del lecho unguial, el EKG, el ecocardiografía y un estudio digestivo para evaluar su tránsito. Siguiente, por favor. Continuando con el tratamiento, primero está el inicial. La intensidad de la terapia inicial aumenta con el aumento de la gravedad de los síntomas, que van desde una enfermedad leve con poca debilidad muscular y manifestaciones cutáneas leves, hasta una debilidad grave que amenaza la vida, daño de órganos internos y lesiones cutáneas ulcerativas. Primero, en lo que es la enfermedad de leve moderada, el tratamiento inicial que se usa para niños es la prednisona oral en dosis altas, 2 miligramos por kilo por día, máximo 80 miligramos. Y este se da en dosis divididas administradas 2 veces diariamente. Y también metrotexato, 15 miligramos, máximo 25, una vez a la semana administrado como una inyección subcutánea. Los niños que reciben metrotexato también deben recibir ácido fólico a razón de 1 miligramo por día para limitar la toxicidad de este. La leucovorina, su dosis es de 5 miligramos una vez a la semana, es un ácido folínico y es una alternativa al ácido fólico. Los hallazgos cutáneos de esta dermatomiositis amiopática pueden remitir sin tratamiento sistémico en algunos pacientes. Sin embargo, se cree que en niños con esta enfermedad amiopática, con elevación además de enzimas musculares u otra evidencia de inflamación muscular subclínica, deben recibir tratamiento independientemente de si existe o no una debilidad clínicamente evidente para prevenir así complicaciones a largo plazo como la calcinosis. En la enfermedad grave que pone en peligro la vida se utiliza metilprednisolona intravenosa para pacientes que tienen enfermedad ulcerosa o compromiso respiratorio y que no pueden tomar medicamentos orales o complicaciones gastrointestinales que pueden limitar la absorción de medicamentos administrados por vía oral. También que tengan una marcada disfagia o disfonía con mayor riesgo de aspiración o una mala respuesta o empeoramiento de su enfermedad en la terapia con prednisona oral. Y además se trata a los pacientes con enfermedad ulcerosa de la piel más grave o con afección de órganos importantes potencialmente mortales con ciclofosfamida, generalmente en combinación con dosis altas de glucocorticoides. La ciclofosfamida se administra con mayor frecuencia por vía intravenosa cada 4 semanas a una dosis de 500 a 750 miligramos para un total de 7 dosis. Una alternativa a la ciclofosfamida en estos pacientes es la inmunoglobulina intravenosa. Siguiente, por favor. Y en lo que es el tratamiento crónico, este está determinado por la respuesta a la terapia y el patrón de la enfermedad. En lo que es la terapia de reducción gradual en pacientes que responden, si hay una respuesta a la terapia, la prednisona se consolida en una dosis diaria aproximadamente a las 6 semanas. Luego la prednisona se va a bajar lentamente de forma escalonada.
Se controla la fuerza muscular, la erupción cutánea y las enzimas en busca de evidencia de recaída. Las recaídas se pueden controlar aumentando la dosis de glucocorticoides o metrotexato o más a menudo agregando medicamentos adicionales como la inmunoglobulina intravenosa. En lo que es la enfermedad refractaria o recurrente, acá se agrega inmunoglobulina intravenosa al régimen para controlar los síntomas persistentes o recurrentes y para disminuir la dosis acumulada de glucocorticoides administrados en pacientes que se vuelven resistentes a los esteroides o dependientes durante el curso del tratamiento. En el caso de síntomas persistentes o recurrentes a pesar del uso de glucocorticoides, metrotexato o la inmunoglobulina intravenosa, se agrega ciclosporina con cierto éxito, lo que ha limitado la necesidad de aumentar las dosis acumuladas de glucocorticoides. Y en lo que es la inmunoglobulina intravenosa, los beneficios se informaron en varios estudios observacionales de niños con dermatomiositosis que habían fracasado previamente en el tratamiento con glucocorticoides y en la mayoría de los casos con otros agentes inmunosupresores. La mayoría de los pacientes informaron que tenían una mejoría de la enfermedad de la piel y de la fuerza muscular con este. Y además se redujo la dosis acumulada de glucocorticoides en la mayoría de los pacientes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la esclerodermia. Mi nombre es Daneri Raquel Pacheco Amargo. Primero vamos a empezar con la definición. Esta es una enfermedad rara generalizada del tejido conectivo que va a ocasionarnos fibrosis y alteraciones degenerativas a nivel de piel, la membrana sinovial, los vasos arteriales, el músculo esquelético y órganos como el pulmón, corazón, riñón y el tracto gastrointestinal. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y patogenia, esta va a ser desconocida, pero hay alteración a 3 niveles: el endotelio vascular, la matriz extracelular y el sistema inmune. Como posibles causas se han descrito factores genéticos. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 ha sido el más asociado, pero también se han descrito otros genes no HLA, mecanismos epigenéticos y el micropiberismo de células fetales. Asimismo, en los factores ambientales tenemos la exposición al sílice, cloruro de vinilo y otras sustancias, y en infecciones especialmente se relaciona con citomegalovirus y parvovirus. El daño vascular con proliferación de la íntima va a ser una de las alteraciones iniciales para posteriormente pasar al paso final, que es la fibrosis, que va a ser la responsable de las manifestaciones clínicas. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la clasificación, podemos tener lo que es la esclerodermia localizada, que solo se presenta en piel sin afectación visceral. Entre estas tenemos a la morfia, que está caracterizada por ser placas blanquecinas con bordes bien definidos, presentarse más frecuentemente en mujeres en un rango de edad de 20 a 40 años y tener un buen pronóstico en general. También tenemos la lineal, en cuyo caso la lesión suele ser única, en forma de banda y más frecuentemente presentarse en las extremidades inferiores y en niños. Existe entre estas también una forma denominada en coup de sabre o en golpe de sable, que está localizada en la cabeza y se acompaña de atrofia de la hemicara afectada, como podemos ver en la imagen. También tenemos la esclerodermia generalizada o esclerosis sistémica, que está caracterizada por una fibrosis de la piel y de algunos órganos internos, vasculopatía y alteraciones del sistema inmune. Una subclasificación más aceptada la va a dividir en 2 grandes grupos, en la que presenta afectación cutánea limitada y afectación cutánea difusa. En la primera, esta se va a caracterizar por un endurecimiento de la piel en zonas sacras y en cara y por una afectación dérmica que va a aparecer de manera lenta, cuyas complicaciones viscerales van a ser menos frecuentes y tardías. En cuanto a la esclerosis sistémica con afectación cutánea difusa, esta va a tener un engrosamiento de la piel del tronco y regiones proximales a los miembros y habitualmente va a aparecer el endurecimiento rápidamente, en un tiempo de semana o meses, y la afectación visceral también es precoz, casi paralela a la dérmica, principalmente en órganos como pulmón, corazón y riñón. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos lo que es la presentación clínica y generalmente esta se va a manifestar en el inicio con una astenia, un malestar difuso y una pérdida de peso, especialmente si hablamos de la cutánea difusa. También podemos ver en lo que es la afectación vascular el fenómeno de Raynaud, que es el síntoma precoz más común que aparece en el 100% de las cutáneas limitadas y en el 70% de las cutáneas difusas. Estas se caracterizan por episodios vasoespásticos en las zonas sacras, con palidez seguido de cianosis, que esta va a ser debido a la isquemia, que se puede desencadenar por frío o estrés y se puede acompañar de hinchazón o disestesias. En cuanto a la afectación cutánea, en la que es cutánea limitada, se va a producir un engrosamiento lentamente progresivo en las zonas distales de manos, pies y cara y va a progresar rápidamente en un periodo de semanas o meses, y la extensión se va
asociar con la supervivencia. Pueden aparecer también cambios en la pigmentación, como en patrón en sal y pimienta, y también el signo del cuello, que va a ser notable por mostrar piritas endurecidas. Esto especialmente en la esclerosis sistemática cutánea difusa. Además, lo que es la calcinosis se va a presentar frecuentemente en ambos subgrupos en un estadio avanzado. En cuanto a la afectación gástrica, tenemos afectación al esófago en un 75-90% de los pacientes, que se va a manifestar con una hipomotilidad que produce disfagia para sólidos, reflujo gastroesofágico, pirosis o dolor retroesternal. En la afectación gástrica vamos a ver la hipomotilidad, que nos va a dar una sintomatología pero leve, como por ejemplo dispepsia o saciedad precoz. La afectación al hígado es muy poco frecuente, pero se puede asociar con una cirrosis biliar primaria. Y en cuanto al intestino, la hipomotilidad se va a presentar en un 40% de los pacientes, que esta hipomotilidad puede ser asintomática o producir vómitos, náuseas, distensión, dolor abdominal, mala absorción o diarrea. En el intestino grueso se relaciona con un estreñimiento crónico, y en la afectación rectal, que se da en un 50-70% de los pacientes, se va a producir la pérdida del tono muscular del esfínter anal interno, que va a provocar una incontinencia y en casos más graves un prolapso del recto. En cuanto a la afectación pulmonar, tenemos la intersticial pulmonar, que se considera la principal causa de morbimortalidad y va a cursar con una disnea de esfuerzo y tos seca. También podemos tener lo que es una complicación como la hipertensión arterial pulmonar, que en las fases tempranas puede ser asintomática, pero al presentar disnea, esta se va a dar de manera intensa y rápidamente progresiva. Por último, tenemos la afectación cardíaca y la afectación renal. En la afectación cardíaca, esta se va a dar especialmente en la cutánea difusa, y los síntomas van a ser una disnea de reposo, síncope, palpitaciones e insuficiencia cardíaca congestiva. La fibrosis va a ser responsable de que se puedan causar bloqueos auriculoventriculares y taquiarritmias que se asocien con una muerte súbita. Por último, en la afectación renal, esta afecta fundamentalmente a los pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa, y va a consistir en la instauración abrupta de una hipertensión arterial maligna con una insuficiencia renal aguda que va a ser rápidamente progresiva. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, soy Quispe Acosta Verónica Nashira y vamos a empezar con el diagnóstico de esclerodermia. El diagnóstico es clínico y se va a apoyar en hallazgos de laboratorio y de otras exploraciones complementarias. Los criterios de clasificación por el ACR y el Europa League Against Rheumatoid incluyen manifestaciones vasculares, inmunológicas y fibróticas. Para un diagnóstico precoz, los signos de alarma serían el fenómeno de Raynaud, el edema de manos y la presencia de ANA. Posterior evaluación con capiloroscopía y anticuerpos específicos de esclerodermia. Para los hallazgos del laboratorio tenemos que en el 95% de los pacientes tienen ANA positivo. Los más frecuentes son los anticentrómeros, que van a presentarse de un 30 a un 80% en formas limitadas y un 5 en difusas. Y los antitopoisomerasa, que dan de un 30 a un 70% en difusas y menor del 30% en las limitadas. En las pruebas complementarias tenemos que para la afectación articular usaremos una radiografía simple, que va a permitir detectar calcinosis en cualquiera de las localizaciones. Pueden observarse erosiones con afectación interfalángicas distales hasta en un 40% de los pacientes. Para el estudio de la afectación pulmonar tenemos las pruebas de función respiratoria, que nos van a mostrar patrón restrictivo con descenso de la capacidad vital forzada, con capacidad de difusión de monóxido de carbono, y una tomografía de alta resolución también, que va a ser el patrón de oro para el diagnóstico. Para el estudio de la hipertensión arterial pulmonar tenemos el ecocardiograma Doppler, y para la afectación cardíaca vamos a considerar el electrocardiograma con tira de ritmo y el Holter, que van a poder evidenciar alteraciones de la conducción y arritmias. También tendremos la radiografía de tórax, que va a descartar un derrame pericárdico y o alteración del índice cardiotorácico. El ecocardiograma, resonancia cardíaca y por último los estudios nucleares para evaluar función e isquemia miocárdica. Entre vamos a ver lo que va a ser la gamografía de perfusión con talio o dipiridamol. Para el estudio de la afectación digestiva tenemos el estudio esofágico con bario o manometría esofágica para evaluar la motilidad, la prueba del aliento con silosa para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano y la endoscopía digestiva. Por último, con la afectación renal debe monitorizarse la presión arterial, alteraciones de creatinina sérica, aclaramiento de creatinina, proteinuria de 24 horas, ecografía Doppler y o una biopsia renal. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento de esclerosis, tenemos primero lo que van a ser las medidas generales, que se debe evitar la exposición al frío y los cambios bruscos de temperatura, el estrés, el tabaco y los medicamentos vasoconstrictores. Todos estos para prevenir fenómenos de vasoespasmo.
Para prevenir las deformidades es indispensable realizar ejercicios y también se menciona la fisioterapia o terapia ocupacional para mantener las actividades habituales en la vida diaria. También como recomendaciones está evitar roces, traumatismos y sequedad de la piel. Para la afectación esofágica tenemos medidas antirreflujo en los pacientes, como va a ser elevar el cabecero de la cama, evitar el consumo de tabaco y alcohol, hacer comidas menos copiosas y más frecuentes, entre otras. Para el tratamiento farmacológico, este va a individualizarse en función a las manifestaciones y o complicaciones de cada paciente. El más predominante sería el tratamiento del fenómeno de Raynaud, que incluye el uso de antagonistas de calcio, como el nifedipino, diltiazem y amlodipino, como primera línea, antagonistas del receptor de la angiotensina, como los sartán, inhibidores de la endotelina en casos de mayor gravedad, uso de prostanoides intravenosos cíclicos. El iloprost es el más usado. Para el tratamiento de la afectación cutánea tenemos el metotrexato como primera línea de tratamiento, ciclofosfamida, sobre todo en casos de afectación pulmonar y cutánea importante, y más recientemente se ha usado el micofenolato mofetilo. Y para el tratamiento de afectación articular tenemos antiinflamatorios no esteroideos, corticoides en dosis inferiores a 10 miligramos por día, hidroxicloroquina, metotrexato, azatioprina y en casos refractarios unos antifactor de necrosis tumoral. Para la afectación digestiva tenemos la inhibidora de los bombos de protones en dosis altas o combinados con anti-H2 en pacientes con reflujo gastroesofágico refractario, además de agentes procinéticos como la metoclopramida. En pseudoobstrucción intestinal consideramos la eritromicina y octreótido subcutáneo. En casos de malnutrición evidente está indicada la nutrición enteral o parenteral, y para el estreñimiento los laxantes osmóticos como lactulosa o polietilenglicol y ablandadores de heces. Para la afectación pulmonar tenemos que su manejo depende de 3 variables, como el grado de extensión, el grado de inflamación y el deterioro funcional. Entre el tratamiento tenemos el uso de ciclofosfamida y si no remite puede valorarse el empleo de rituximab o trasplante de células hematopoyéticas. Se pueden usar corticoides en dosis medias bajas en combinación con la terapia inmunosupresora. En casos seleccionados, el trasplante pulmonar sería una opción. Para el tratamiento de hipertensión pulmonar tenemos el de soporte, que sería la oxinoterapia, los diuréticos, digoxina, ejercicio moderado, vacunación antigripal y antineumocócica, y tratamiento farmacológico, que sería el de primera línea en clase funcional 2-3, que utilizan los antagonistas de los receptores de endotelina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y desde el 2013 que estaban usando los estimuladores de la guanilato ciclasa, que sería el riociguat. El tratamiento de las complicaciones cardíacas en caso de derrame grave recurrente pueden utilizarse antiinflamatorios. La miocarditis aguda debe tratarse con medicación habitual, como serían los diuréticos y ECA, bloqueadores beta y soporte hemodinámico, y además con inmunosupresión precoz y agresiva. Para el tratamiento de la afectación renal estarían los IECA en pauta ascendente en forma precoz hasta que se normalice la presión arterial diastólica. Si a las 72 horas no se ha normalizado, se añadirá antagonistas de calcio y de los receptores de aldosterona 2. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias. Preguntas a sus compañeros o a sus compañeras, porque todas son mujeres. Bueno, como les decía, pues nosotros hemos tenido varios casos de lupus eritematoso y la de menor edad ha sido de unos 6 años. Y es una niña de, me parece, de Chuquibamba, que ya ha reingresado 3 veces y reingresa porque a veces deja el medicamento y otras veces viene con afectación de la piel terrible, ¿no? Entonces, generalmente hacemos el diagnóstico y ya vienen a los controles con el reumatólogo, ya no las vemos. Y entonces,
cómo llegar al diagnóstico, porque han visto que hay diagnóstico diferencial y en general llegamos a veces solo por la fiebre y las manifestaciones articulares, o cuando viene un niño o niña con derrame, ¿no? Entonces, derrame pleural que no ha seguido pues a un proceso parenquimal de tipo neumónico, por ejemplo. Hacemos interconsulta al cardiólogo para que le haga una ecografía y a veces a través de lo que nos informa, porque a veces es mínimo, pero solo le escuchamos los ruidos cardíacos disminuidos, ¿no? Entonces, de esa forma, a veces llegamos al diagnóstico y luego pedimos el aspecto inmunológico, los anticuerpos antinucleares, sobre todo el anti-DNA, que es bien específico para lupus. Incluso ahora último salió para hacer el diagnóstico de que debería de haber siempre el anti-DNA, sí o sí, ¿no? Y aunado a todas las manifestaciones clínicas de todos los órganos que han visto, porque afecta a todos los órganos, ¿no? Entonces, se hace el diagnóstico. Y bueno, el tratamiento generalmente pues dan pulsos de metilprednisolona y después continúan con hidroxicloroquina y también con corticoide, prednisona, por ejemplo, a bajas dosis. O también hemos visto que el reumatólogo sabe utilizar el mofetilo, ¿no? Micofenolato, mofetilo, y los controles. Y en cuanto a la artritis idiopática juvenil, hay que tener cuidado cuando uno piensa en el diagnóstico porque no solo basta pues que la mamá diga le duelen las articulaciones, ¿no? Porque bien clarito es artritis. Y artritis significa y que tiene que ser durante 6 semanas consecutivas y que afecta a los niños hasta los 16 años. Entonces, artritis, su nombre propio lo dice, ¿no? Que hay aumento de volumen, que puede haber eritema, dolor y sobre todo la rigidez matutina. Entonces, 2 o más de estos signos, entonces da ya la etiqueta de artritis. Y bueno, la más frecuente, pues la forma oligoarticular, es decir, aquella que compromete 4 o menos articulaciones. Nosotros hicimos el diagnóstico de artritis idiopática juvenil en una adolescente de unos 12, 13 años, porque tenía todo el cuadro de artritis idiopática juvenil y coincidimos con el reumatólogo. Entonces, él inició el tratamiento y a las 2 semanas o 3 semanas que inició el tratamiento, la adolescente regresa porque comienza a tener dolor en la región perianal, ¿no? Y sobre todo al momento de defecar, en realidad le dolía con la posición sentada, al tratar de movilizarse en la cama, intenso que le provocaba llanto. Entonces hicimos interconsulta al gastro y me acuerdo que esa vez dijeron que era una celulitis a nivel de la región perineal, incluso para descartarle fístula, ¿no? Se le dio antibiótico, analgésico y se dio el cuadro. Pero regresa más o menos a los 10 días con el mismo síntoma. Y esta vez, pues, hacen colonoscopía y encuentran unas lesiones que tratan de explicar ellos, ¿no? Que puede ser una inflamación, un proceso inflamatorio, pero una de las gastroenterólogas le solicita tomografía, una tomografía de esa parte, ¿no? De la región perineal. Y porque el dolor era intenso, a cualquier hora se le presentaba y se le tenía que poner analgésico fuerte. Y ya pues queríamos llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces en la tomografía informa que había
infiltración en la columna a nivel sacro y también, o sea, prácticamente en la pelvis. Entonces, con ese informe, ya pues teníamos que ya no pensar en artritis idiopática juvenil, sino más bien en una leucemia, y una leucemia mielocítica. Entonces, con ese resultado de la tomografía se hizo interconsulta al IREN, al doctor Henry García, y él también estaba de acuerdo en que esta paciente se le tenía que hacer pues un estudio de médula, porque a él le parecía que podía ser leucemia mielocítica. Y finalmente se llegó a ese diagnóstico. Entonces, cuando han visto el diagnóstico diferencial, ahí entra también la leucemia, porque puede dar los mismos síntomas y signos, ¿no? Y cambios de laboratorio. En la artritis, la forma sistémica, también podemos encontrar compromiso de las 3 series en la sangre. Plaquetopenia, o sea, trombocitopenia, anemia, leucopenia, y asumimos que, y con los dolores y las características, también la leucemia da dolor. Entonces, esa fue una lección ingrata porque se perdió tiempo en el diagnóstico, ya que estuvo siendo tratada como una artritis idiopática juvenil. Entonces hay que tener cuidado. Y la forma, la poliarticular, que es exactamente, bueno, poliarticular, y se hacía una subdivisión con factor reumatoideo positivo y factor reumatoideo negativo. Menos mal que esta forma es, digamos, la menos frecuente, hasta el 10%, ¿no? Refieren. Es exactamente a la artritis del reumatoide del adulto. Puede provocar en un solo ataque deformidad, tal igual en los dedos en cuello de cisne, pero sobre todo afecta la articulación temporomandibular, produciendo incluso micrognatia o al nivel de la cadera, de la cadera, de la pelvis, y produciendo secuelas que son difíciles de subsanar, ¿no? Entonces se tiene que hacer también el diagnóstico precoz. En cuanto a la dermatomiositis, la verdad que no he llegado a ver en niños. En adolescentes, digamos, mayores, sí he tenido oportunidad de ver, pero empieza también así como lo característico es la debilidad proximal, ¿no? Como han mencionado sus compañeras, y haciendo la tablita y los exámenes correspondientes se puede llegar al diagnóstico. Generalmente, pues, curso menos mal benigno en la mayor parte de los casos. Y la esclerodermia, ese sí que no he visto en ningún niño ni adolescente, pero sí he visto en adultos, ¿no? De esas formas graves que provocan que ya no puedan deglutir, compromiso pulmonar, cardíaco, en fin. Menos mal que en los niños es más bien la forma así de esclerodermia localizada, ¿no? La morfea. ¿No? Entonces, bueno, esas son las 4 más importantes que les dije a sus compañeros para tratar. Si tienen alguna pregunta, y bueno, siempre con los inconvenientes de esta tecnología. Bueno, yo no, me tocaba trabajar en la mañana y decía, pues, no voy a alcanzar hasta ir a la casa, porque en casa sí no tengo problemas del internet, pero, uy, la verdad que ya se fue. Entonces, pero gracias a la ayuda de la residente, me dicen que el Movistar está muy mala la señal, y ella me ha prestado su celular para la lab, que es de Entel. Bueno, ha ido mejor. Entonces, lo lamento más bien de que sus compañeros no hayan asistido, ¿no? Porque no tanto por mí, sino por ustedes que se han esforzado en preparar el seminario, y no es justo que solo hayan concurrido 7, porque acá solo he visto 7 asistentes, además de los expositores. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces, no sé si me dan los nombres de los 7 que han asistido.